Bueno, y queremos cambiar totalmente de tema. Recibimos a esta hora a un ya amigo de la casa, Manuel Fernández. Él es periodista, es editor en el diario El Mercurio y además autor de un libro, Chile y el cambio climático, la urgencia de actuar. Importante concepto este último, la urgencia. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universo. Hola, buenos días Octavio, buenos días Nico, ¿cómo están? Muy bien, Manuel, el amigo de la casa también de Radio Universo. Chile y el cambio climático, ¿es una buena relación o no, Manuel? Sí, mira, es una relación importante porque claramente todos los estudios apuntan a que Chile es uno de los países que más va a sufrir los efectos del cambio climático, y por eso un poco surgió el interés de hacer este libro, a propósito también de todo el debate que se generó el año pasado en torno a la COP25, de la cual, dicho sea de paso, todavía seguimos siendo presidente, tenemos la presidencia. Oye, buen punto ese, claro, sí. Seguimos siendo los champions. No olvidar. Sí, los presidentes. Sí, claro. Y surgió la inquietud porque, en el fondo, queríamos dar una mirada sobre los problemas como que hay para llegar a soluciones. En el fondo está súper claro todos los diagnósticos, hay un montón de acuerdos respecto a eso, está claro más o menos lo que hay que hacer, pero la gran pregunta es por qué no avanzamos al final, o por qué cuesta tanto romper la inercia. Y ese es un poco el foco de este libro que dicho sea de paso, contó con el apoyo del IP Chile para su publicación a través de Ediciones del Mercurio. Muy bien, vamos un poco a esto que tú recuerdas, y de hecho lo dijimos mucho, pero entre medio viene un estallido social y luego una pandemia, pero este era el tema el año pasado. Greta Thunberg iba a venir a nuestro país, ¿te acuerdas? Sí. A lo que iba a ser la COP25, y después las urgencias fueron distintas, cambió la agenda, y entre tantas deudas pendientes, nosotros hablábamos más temprano de pensiones, el tema del Sename, está la situación del cambio climático y sobre todo cómo afecta a nuestro país. Ahí te quiero preguntar a ti, estaba revisando justamente el libro, Manuel, son varios los títulos, pero es importante entender la urgencia, por eso me quedé con el concepto de la urgencia, dentro de todos los que podríamos elegir. Mira, yo te diría que respecto de ese tema, a veces como que lo que uno percibe es que el debate se tiende a entrampar en aspectos que no ayudan a avanzar. Por ejemplo, y se aborda en el libro el clásico debate entre los que se denominan negacionistas, en el fondo los que creen que el cambio climático no tiene un origen en las actividades humanas, sino que es un proceso natural y cíclico, y los que están en contra de esa postura, en el fondo, que hoy día es como el consenso científico. A veces como que se entrampa el debate, por ejemplo, en ese tipo de discusiones, y lo que uno observa es que, en verdad, a la larga, y de verdad, no parece ser un debate relevante. De hecho, como que una de las conclusiones a la que llega el libro, finalmente, hay 3 datos que son como inapelables. 1, que existe un cambio climático, independiente del origen. 2, que nos afecta, y es evidente, o sea, estamos viendo noticias de que, no sé, los puertos en los últimos 10 años han estado 2 años cerrados, por ejemplo, o las inundaciones que afectan, o la sequía que llevamos casi 12 años en el país y que tiene efectos. Y el tercer punto que es evidente también es que quizás como nunca tenemos oportunidades de hacer algo, o sea, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología para hacer cosas, entonces yo creo, si uno acota o parte de la base de esos 3 conceptos, como que ya tenemos algo para empezar a construir. Y sobre los 3 creo que es muy improbable que haya debate posible, digamos. Y eso te da como un sentido de urgencia. Y yo diría que la segunda gran como conclusión que uno puede sacar de analizar este tema es que el cambio climático tiene como 2 círculos viciosos que son complejos. Uno, que es que se va retroalimentando a sí mismo. O sea, las dinámicas que ocurren en el clima hacen que, llegado a cierto umbral, que se ha hablado siempre de estos 2 grados sobre el nivel previo a la época preindustrial, en el fondo, sobre ese umbral, como que las dinámicas que se desatan en la naturaleza solo hacen que vaya aumentando la temperatura y se vaya agudizando el problema. Por eso hay que frenarlo, en teoría, antes de que eso ocurra. Pero por otro lado, y que creo que es el punto central del libro, es que los problemas que se derivan del cambio climático hacen que se intensifiquen las tensiones sociales. Y lo hemos visto en Chile, o sea, parte de las demandas que surgen en el estallido social de octubre del año pasado tienen que ver con esto. O sea, si uno miraba a los rayados, aparte de las cosas más políticas y las demandas como más inmediatas, había posturas sobre, no sé, monocultivos, sobre el tema del agua,
que empiezan a ganar terreno, y si uno va a las zonas donde eso está teniendo mayor impacto la sequía, la gente está más tensa, se está perdiendo como el tejido social. ¿Y qué es lo preocupante de eso? Que justamente para resolver o para combatir el cambio climático necesitamos a todos los actores dialogando. Y el mismo cambio climático, a través de sus efectos, influye en que las tensiones aumenten y sea más difícil llegar a acuerdos. Empiezan a primar las desconfianzas y se empieza a hacer más difícil la tarea de avanzar. Yo creo que ahí es como la reflexión interesante a la que invita como este libro. Y qué bueno que hace esa mención de que el cambio climático sí existe. Hace algunos años recuerdo que pasaba algo bastante increíble, que algunos se dedicaban a negar la existencia de esto a pesar de que los efectos estaban siendo evidentes. Y teniendo en cuenta este problema importantísimo, las autoridades se están haciendo cargo de esta materia medioambiental con los proyectos. Hay muchos que están ahí paralizados porque se están dando obviamente otras discusiones a raíz de la pandemia. Particularmente pensamos en el debate que se dio en un momento con lo sustentable, con lo económico, el proyecto Dominga, por ejemplo. ¿Hay alguna voluntad para avanzar en esa materia o está el debate todavía al debe? Yo te diría que la mirada que se trabaja en el libro, más que como si se están tomando las medidas o no, es la importancia de que las medidas que se tomen tengan arraigo social. O sea, en general, ninguna autoridad va a tomar una medida que le cueste el cargo, en el fondo. Entonces, si los costos de las medidas son mayores a los beneficios que la gente percibe, probablemente eso actúa como un freno. Hay un tema que es bien importante que de hecho lo recoge en el libro, que es una frase que dice Maisa Rojas, que es la climatóloga del CR2 de la Chile, que fue como líder de los científicos de la COP, en el fondo, que decía que era súper importante que nadie quede atrás cuando se aborda el tema del cambio climático. O sea, por ejemplo, cuando se habla de lograr la carbono neutralidad, y para eso hay que cerrar las plantas, las termoeléctricas, en el fondo, que funcionan a carbón, dice ella, estos cierres traen beneficios, pero también tienen costos. O sea, hay gente que se queda sin trabajo, hay ciudades que quizás pierden su actividad, y en el fondo uno no puede tomar las medidas sin pensar en esas consecuencias también, porque si no lo que termina pasando es el efecto rebote. Es lo que pasó, por ejemplo, pensemos en Francia con Macron cuando quiso imponer un impuesto verde, una agenda verde, y la gente se levantó en su contra. Lo que pasó en Ecuador el año pasado, cuando pasó lo mismo con el gobierno ecuatoriano, y la gente también reaccionó al final negativamente. Entonces, cuando se toman medidas para que tengan sentido, es súper importante que tengan arraigo, y por eso es importante que sean considerando a todos los actores. Esa es un poco la mirada que intento como desarrollar en el libro. Tiene hartas historias bien entretenidas el libro. No alcancé a leerlo completo, Manuel, pero ya por lo menos parte importante de la primera mitad. Habla de la historia en Suecia, mencionas a Greta Thunberg, el paso por Chile de Friedman el año pasado. Pero hay una anécdota muy buena y que tiene que ver con el 18 de octubre. Y hablando de una entrevista a la ministra Carolina Schmidt, cuando ella iba en vuelo a Madrid, porque la COP25 se cancela en Chile y termina haciéndose en España. Y ahí ella lanza una tesis que tú recoges en el libro, que es muy importante porque era en ese momento la cara visible, y te acuerdas que había mucha expectación de cómo Carolina Schmidt iba a plantear en un Chile que acababa de vivir este estallido social y habíamos tenido que cancelar la COP. Y ella decía que la crisis social y la crisis ambiental eran dos caras de la misma moneda. Un año después, esto está en el libro, me imagino que es parte importante de las conclusiones que ustedes presentan. Claro, básicamente es como, eso es lo que se desarrolla más, diría yo, como que en el fondo, cómo se retroalimentan los problemas climáticos y cómo repercuten en el clima social. O sea, el problema del cambio climático también es un problema de cambio de clima social, porque de nuevo, insisto, cuando se te empiezan a hacer escasos ciertos bienes, por ejemplo, no sé, por una sequía se te empieza a hacer escasa el agua. El tema de fondo, claro. Claro, al final lo que te genera es tensiones dentro de esa sociedad. Se rompe como el consenso, se rompe la forma en que estabas trabajando porque están todos peleando por un bien más escaso. ¿Fijas? Entonces, cuando ante la escasez de ciertos sucesos o ante, lamentablemente, siempre las tragedias derivadas del ambiente, no sé, una sequía o al revés, inundaciones, terminan afectando generalmente a los más vulnerables. Entonces, te empieza a generar una sociedad en que hay personas que son vistas como, o que se sienten a sí mismas como víctimas,
y otras que son vistas como victimarias. Y eso te empieza a romper la posibilidad de diálogo. Obviamente la crisis social tiene muchos otros factores detrás y en general todos estos procesos son multifactoriales, pero es bien evidente que el cambio climático te los incentiva y te los puede agudizar de aquí en el futuro. Entonces es como la alerta que se pone, que lo pone la misma ministra Schmidt en su momento, que se trabaja harto en el libro, es esa, que estar atento. Perfecto. Es un sustrato que nos puede estar complicando la convivencia. Datos importantes y reflexiones, historias, anécdotas, datos duros también para entender el cambio climático y la urgencia de actuar. No olvidarse de eso, Manuel Fernández. Muchísimo. Me permite pasar un aviso. El libro está disponible en formato ebook en Amazon, está con rebaja en Club de Lectores y está disponible en las tiendas y librerías del país. Y lo vamos a estar presentando el próximo jueves a las 10 de la mañana en un webinar que se pueden inscribir gratis en la página del IP Chile. Perfecto. Oye, iba para allá, justamente para que tú dieras las señas, Manuel, autor de este libro, donde la gente que quiere interiorizarse el cambio climático lo puede encontrar. Muchísimas gracias por esta conversación, Manuel, y felicitaciones. Gracias a ustedes.